Muy buenos días, ya hoy es jueves 23 de mayo. 7 días más, una semana más y ya se fue el mes. Y como siempre le digo, una oportunidad más para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para darle gracias a Dios por su amor y por su misericordia. El salmo que vamos a leer hoy, fíjense, yo siempre les digo a ustedes, lean la Biblia, léala, comience a leer la Biblia, a meditar y a escribir. Nadie lo está esperando. Un ejemplo, usted no tiene que coger y pensar que usted va a leer la Biblia en un día, o en 2 días, una semana, no. Si usted la va a escudriñar, hágalo como nosotros lo estamos haciendo. Mire, ya nosotros vamos por casi 5 meses. Nosotros comenzamos el día primero, los que me están siguiendo. Sin embargo, mire, hoy nosotros, leyendo la Biblia, descubrimos que no hay 150 salmos, hay 149. Y sabrá Dios si hay menos de ahí. Y usted dirá, oh Flora, pero ¿qué tú estás hablando? Mire, el Salmo 14 y el Salmo 53 es el mismo salmo. Es el mismo, con diferente verbo, pero tienen la misma acción. Por ejemplo, en el capítulo 4 le dice, no tienen discernimiento. Y el capítulo 4 del 53 dice, no tienen conocimiento. Entonces, ahí, y los dos son de David. Los dos son el Salmo de David. El Salmo 14 tiene 7 versos y el 53 tiene 6 versos. Pero es el mismo salmo. Y se lo voy a leer para que usted vea. Dice, el salmo que corresponde hoy es el 53. Y el 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Lo mismo dice el Salmo 14. Dice la misma estrofa, no la voy a leer, porque ustedes saben que no tenemos mucho tiempo, pero dice lo mismo. Búsquelo en su casa. Busque el Salmo 14 y el Salmo 53 y léalo para que usted vea que es lo mismo. Dice el verso 2 del Salmo 53. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice el do. El do del 14 dice, Jehová miró desde los cielos. Es decir, el do del 53 dice Dios, pero el do del 14 dice Jehová. Después todo es lo mismo. El verso 3 del Salmo 53 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces, dice, todos se volvieron atrás, dice el Salmo 53. Pero el Salmo 14 dice, todos se desviaron. Diferente verbo, pero la misma acción. Aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es lo mismo. El mismo. El verso 4 dice, no tienen conocimiento todo lo que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan.
Y el 4 del 14 dice, no tienen discernimiento todo lo que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Lo mismo. ¿Dónde está aquí la diferencia en la palabra conocimiento y discernimiento? El conocimiento es que te trae discernimiento. Si tú no tienes conocimiento, no hay discernimiento. Y el 5 del Salmo 53 dice, allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los buenos del que puso asedio contra ti. Lo avergonzaste, porque Dios lo desechó. Esto dice el verso 5 del 53. El verso 5 del 14 dice, ellos temblaron de espanto. Aquí dice que sobresaltaron de pavor. Pavor y espanto es lo mismo. Diferente verbo, pero el mismo significado, la misma acción. Entonces dice, porque Dios está con la congregación de los justos, porque Dios ha esparcido los buenos, los huesos del que puso asedio contra ti. Lo avergonzaste porque Dios lo desechó. Aquí es donde hay una pequeña diferencia, ya que el 53 solo tiene 6 versos y el 14 tiene 7. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Entonces, parte del 5 y el 6 no lo tiene el 53. Es lo único. Porque el verso 7 del 14 y el verso 6 del 53 es lo mismo. Es lo mismo. De diferencia solamente hay un verso. Un verso de diferencia. Así que el 53 es el mismo 14, pero tal vez no quisieron poner un salmo de un solo verso. Dice el 5 del 53. Es decir, que el 5 y el 6, el 53 lo resume en uno. Por eso, es decir, el 6, el verso 6 del 14, aquí está en el verso 5, junto. Es lo mismo. Es el mismo salmo. Entonces, ¿qué nosotros estamos aprendiendo? Te oye la gente, no, que hay 150 salmos. Sí, hay 150 salmos porque el 14 y el 53 se repiten. Lo que significa que el 53 es un salmo que no debieron de haberlo escrito. Y así hay muchas cosas que uno va descubriendo. Y uno se va dando cuenta. Y uno va aprendiendo. Y uno va abriendo los ojos. Y cuando usted comienza a abrir los ojos, usted comienza a dejar de ser esclavo de los rudimentos y de la doctrina y de los dogmas de los hombres, porque eso es lo que ellos buscan. Ellos lo que buscan es
esclavizar a uno. Y ese es el problema del hombre. ¿Qué es lo que nosotros buscamos siempre? O que tú hagas lo que yo diga. Que yo haga lo que tú digas. Eso es lo que nosotros buscamos todo el tiempo. El poder. Y el poder nada más es de Dios. El poder nada más es de Dios. Y por eso vemos este desorden que hay. Un desorden grandísimo. La gente quiere hacer lo que le da la gana. Porque esto me pareció bien. No es que te parezca bien, es las reglas. Nosotros tenemos que aprender a vivir y respetar las reglas. Porque eso es lo que trae conflicto. Que trae problema, discusión. Y a donde hay conflicto y discusión, no es bueno. No es bueno. Así que este Salmo 53 es el mismo Salmo que leímos en tiempo pasado, que es el Salmo 14. Habla de la insensatez y de la maldad de los hombres. ¿Qué te dice el 14? El 14 te habla a ti de la necedad y corrupción del hombre. Insensatez es sinónimo de necedad y maldad es sinónimo de corrupción. Entonces, ¿qué nos habla Dios a nosotros hoy a través de su palabra? A través de este salmo. Que la insensatez o la necedad, la maldad o la corrupción del hombre no queda impune. No va a quedar impune. Siempre la justicia de Dios te va a alcanzar. Es igual que el mal. El mal que tú haces te va a alcanzar. Y la justicia de Dios también te va a alcanzar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios? Sabiduría, conocimiento, discernimiento. El discernimiento es un don que nosotros tenemos que pedírselo a Dios, que pedírselo al Espíritu Santo, pedirle discernimiento. Nosotros necesitamos mucho ese don hoy en día. ¿Por qué? Porque la Biblia te dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. A nosotros. Y usted me dirá a mí, a Flora, pero ¿cómo eso que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar? Oiga, esa gente que usted tiene al lado suyo, si yo le comienzo a decir a usted, la persona persuadida por Satanás, devorando a sus hermanos, yo no termino hoy aquí. Yo no termino hoy. ¿Usted cree que son uno o dos gente que vienen a donde mí y me dicen, me pasó esto, me pasó lo otro, mi mamá me hizo esto, mi papá, mi hermano, un familiar? Imagínese usted el que no es familia. Porque si eso es un familiar que hace esas cosas, que devora a su otro familiar, imagínese el que no es familiar. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice aquí que se han corrompido todo. Todos nos hemos corrompido de una o de otra forma. Entonces tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para nosotros no caer en la trampa de los devoradores humanos.
que hay hoy en día. Que Dios te bendiga y seguimos mañana.